Ok, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a Seminario de Investigación. Yo voy a ser su JP en este curso donde su profesora es Jennifer. Y este es un curso previo a tesis. Entonces vamos a trabajar tratando de elaborar algún tema de investigación para cada uno de ustedes. Y el desarrollo del curso está acá en el syllabus. Seguro que con la profesora ya han visto más o menos en qué consiste el curso. Estas 2 horas que vamos a tener todos los sábados de 8 a 10 de la mañana y ya está planificado. Acá en el cronograma tenemos esta columna que dice sesión de prácticas y está detallado qué vamos a hacer cada sesión, ¿no? Por ejemplo, hoy día vamos a ver una revisión de los principales reportes de información en el Perú y después de eso una disección de un par de papers. La siguiente semana no hay clases, es Semana Santa. Bueno, no, este sábado no hay clases. Luego, en la tercera semana hay exposición. En la cuarta semana solamente hay asesoría. En la quinta semana vamos a hacer algunos ejercicios para organizar la literatura que van a utilizar en su investigación. La sexta semana vamos a ver algunos ejercicios para plantear el marco teórico conceptual y también asesorías para el avance 2. La semana 7 vamos a tener una charla de Mendeley. Mendeley es una herramienta que se utiliza para organizar literatura o bibliografía y puede ayudar a simplificar el armado de citas, el armado de la lista de papers. Es muy bueno. Particularmente yo lo he utilizado un tiempo, pero no me acostumbré mucho, pero si a alguno de ustedes les sirve sería genial. Es una buena forma de simplificar el trabajo. Y eso lo va a hacer el sistema de bibliotecas de la universidad. Ellos tienen especialistas en esa herramienta y ellos van a venir ese día y van a explicarles a nivel básico cómo se utiliza Mendeley. En la semana 8 vamos a hacer revisión de bases de datos disponibles. Pues vamos a hacer las bases más utilizadas en tesis. Ustedes si entran al repositorio de tesis de la PUC en economía, van a encontrar que casi más de la mitad de los papers, de las tesis utiliza la ENAU o la ENDES o la base del BCR. Esas son las bases más comunes, ¿no? El otro 50% ya se divide en un montón de bases como la ENAPRES, la RENAMU, eh, ¿qué más? Las bases del Fondo Monetario Internacional, las bases de Bloomberg, las bases del Banco Mundial. En esa sesión vamos a revisar las que se utilizan más. Luego viene semana de parciales. Luego vamos a ver una revisión de métodos disponibles. Revisión de métodos disponibles también en la semana 11. En la semana 12 asesorías. En la semana 13 vamos a ver un poquito de cómo utilizar Stata o R o Python para hacer algunos ejercicios estadísticos. Y bueno, la semana 14 asesorías para la entrega final, y la semana 15 también es feriado, así que no vamos a tener nada. Como se dan cuenta, hay varias sesiones donde hay asesorías, ¿no? Acá hay asesoría, asesoría, acá también asesoría, por acá, asesoría. Esas asesorías van a ser individuales, es decir, vamos a conversar con cada uno de ustedes unos 5, 7, 10 minutos para que me cuenten cómo han estado avanzando y yo les voy a sugerir algunas cosas, les voy a dar algunas opciones si no tienen un tema o si no saben cómo abordar algún problema que encuentren. De eso trata esas asesorías. Y como es una asesoría individual, eh, voy a poner un Excel en Paideia para cada asesoría. Entonces, en ese Excel ustedes ponen su nombre. Por ejemplo, yo quiero, uno de ustedes se conecta a las 8 y hablamos hasta las 8 y 10.
y luego se conecta otro y desde las 8:10 conversamos hasta las 8:20. Y así, ¿no? Y para ordenarnos en turnos, voy a poner ese Excel para que ustedes se anoten, ¿no? Ustedes eligen la hora en que se conectan entre las 8 y las 10 de la mañana. Entonces, así van a ser las asesorías. Entonces, no tienen que conectarse todos a las 8 de la mañana, sino que se conectan en el turno que han elegido. ¿Ya? Eso es válido para las sesiones de asesorías. En las demás sesiones, eh, donde sí vamos a realizar algún tema, voy a exponer algún tema como el de hoy día, sí tienen que conectarse porque según el sílabus y según la explicación de la profesora, acá dice, ¿no? En el caso de las sesiones prácticas, el JP llevará un registro de asistencia, de modo que si la asistencia es menor al 70% de las sesiones dirigidas, se considera una penalidad en la nota correspondiente a promedio de avances escritos. ¿Ya? Entonces, tomen en cuenta eso, porque solo es conectarse, ¿no? Y escuchar, ¿no? Y quizás participar en algunos momentos donde hagamos algunos ejercicios. eh, y no falten porque luego puede haber ese problema de que les resten puntos en su nota. ¿Cómo voy a ver el registro? Sería muy tedioso llamar lista. Más fácil es, a final del semestre, yo entro al registro de Zoom y Zoom registra la asistencia de todas las personas, ¿no? O sea, a final de semestre le pregunto a Zoom y el Zoom me dice, tal persona se conectó a 10 sesiones, eh, y también me da registro de cuántos minutos se quedó en la sesión, ¿no? Se quedó las 2 horas, se quedó media hora, se quedó 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos. Entonces, eso es lo que voy a revisar a fin de semestre y se lo voy a mandar a la profesora y ella seguro va a chequear esto, ¿no? ¿Qué más? Acá está mi correo por si tienen algunas preguntas. Creo que la mayoría ya me conoce. Acá está viendo la lista de alumnos y creo que la mayoría ya los conozco. Hay nombres que me suenan familiares, por ejemplo, Sea me suena, Pérez también, Collins también, Vázquez también, Herrera también, Silipu también, Jan también, Tejada, Díaz, Solórzano también. Creo que a todos los conozco o sus nombres me suenan porque en algún momento han llevado algo conmigo. Así que ya me conocen, saben que soy JP a tiempo completo, estoy en la universidad casi todos los días, así que igual si necesitan algo más específico con un código, pueden buscarme en la universidad, estoy ahí en CICEPA siempre. Así que, y total confianza conmigo, saben que siempre estoy abierto a sus preguntas, sea del curso o sea de la carrera en general. Eso, hasta ahí preguntas, chicos. A ver, algunas cositas que he visto el semestre pasado en este curso. En vacaciones, el 2024 cero, también dicté con la profesora Jennifer el mismo curso. Y algunas cosas que pasaban ahí era que había un grupo que le iba súper bien en notas y en avance de su trabajo, y había otro grupo que les iba súper mal en el trabajo. Y eso se notó finalmente en las notas. Un grupo sacó notas muy excelentes y otro grupo sacó notas muy bajas. Inclusive por ahí hubo un promedio de 0,2, 0,3, 0. Porque resulta que este curso, si bien es cierto, busca un trabajo final. Ese trabajo final, no le tengan miedo. Creo que la mayoría que les va mal en este curso es porque tienen miedo a hacer ese trabajo de investigación, esta entrega final. ¿No? Porque lo que les plantean es que ese trabajo final luego les va a servir como como una base para la tesis, como insumo para la tesis.
Y creo que la mayoría le tiene miedo a tesis, ¿no? Siempre nos han planteado esta idea de que tesis es algo súper complicado porque hay que sustentarlo ante el jurado y tiene que ser algo novedoso para que te aprueben y tienes que manejar bases de datos para hacer análisis y hay un montón de métodos y hay que saber Stata o Python o R. Entonces asusta la tesis y por ende ese curso también asusta porque es pretesis, ¿no? Pero en realidad tesis no es tan difícil como ustedes tienen en su cabeza y eso a mí también me pasó. Cuando yo estaba en séptimo, octavo semestre antes de entrar a tesis, tenía mucho miedo a la tesis, pero en realidad tesis es un trabajo de curso solamente un poco más extendido, ¿no? Entonces véanlo así, como si fuera un trabajo de curso, solamente que va a ser un poquito más largo. Estoy seguro que en algunos cursos ustedes les han pedido un trabajo de curso, ¿no? No sé, en economía laboral a mí me pedían un trabajo de curso. En economía política me pedían un trabajo de curso. Y eran trabajos de unas cuantas hojas. La tesis es así, solamente que un poco más extendido y se le tiene que invertir un poco más de tiempo. Pero no es tan difícil como nos asusta, ¿no? Entonces vayan con tranquilidad, sin miedo, propongan un tema de investigación que les guste. No traten de poner una investigación porque está de moda o porque quieren que esa investigación sea novedosa, porque quieren ganar un premio o porque eso es lo que me va a dar luego, no sé, exposición ante los demás profesores, o quiero hacer el tema más novedoso de mi generación. No, hagan un tema que les guste. Puede ser un tema simple, un tema que ya se ha abordado muchas veces, pero la idea es que les guste porque este tema les va a acompañar quizás un año y medio, 2 años, hasta que sustenten su investigación. Y si no les va a gustar su tema, si lo van a hacer a la fuerza, eh, si lo van a hacer a la fuerza, lo van a hacer amargados, obligados, y finalmente no va a salir nada bueno. Si les gusta, no sé, los temas de investigación, hagan un tema de investigación. Si les gusta salud, hagan un tema en salud. Si les gusta macro, hagan un tema en macro. Si les gusta el deporte, pueden relacionar economía y deporte. Hay mucha investigación sobre economía y deporte. Si les gusta la psicología, pueden hacer, no sé, salud mental relacionado con algún otro tema. Si les gusta, no sé, literatura, quizás pueden encontrar algún tema por ahí sobre economía y literatura. Si les gusta historia, hay un montón de temas de economía e historia por ahí. Pues hagan algo que les guste, ¿sí? Eso es lo primero que les digo. Luego, empiecen por lo básico, por lo simple, investiguen todo lo que puedan. Y para eso está ese curso. Una vez que planteen un tema, investiguen todo lo relacionado a ese tema. Sin miedo de que parezca difícil lo que estoy leyendo, el método que estoy encontrando para ese tema parece muy difícil. Todavía eso lo van a abordar después. Por ahora, lo que necesitan es encontrar un tema que les guste, que parezca interesante y que averigüen lo más posible sobre eso. ¿Sí? ¿Qué más? Preguntas, chicos, hasta ahí. Y ojo, sus investigaciones de tesis no tienen que ser investigaciones súper novedosas o súper de frontera del conocimiento. Esas investigaciones súper novedosas de frontera del conocimiento son investigaciones que ya se hacen en maestrías o doctorados. Lo que les piden en el pregrado es simplemente demostrar que pueden aplicar lo que han aprendido en el pregrado en una investigación. Por eso es que es normal que aparezcan tesis muy parecidas, simplemente cambiando el periodo de investigación o cambiando la población de estudio o cambiando el país que estás estudiando. Por ejemplo, el tema no sé, educación y pobreza. Es un tema muy estudiado, ¿no? Cómo la educación afecta a los niveles de pobreza. Hay un montón de investigación. Si van a tomar ese tema, eh, probablemente les van a decir que es
estudiado y que no es muy novedoso, pero ustedes pueden darle un giro, ¿no? Quizás pueden hacer un diferencial de esa investigación, pero poniendo énfasis en el género, poniendo énfasis en la condición indígena no indígena, poniendo énfasis en la población con discapacidad, poniendo énfasis en la población adulta mayor, o aplicarlo solamente a un departamento, o hacer comparativos entre países, hacer comparativos entre urbano-rural. El tema general puede ser muy usado, ya muy abordado, pero pueden encontrar diferenciales dentro de ese tema que puede hacer que su tesis sea llamativa y y va a salir bien, ¿no? Así que tampoco tienen que buscar un tema muy de frontera, ¿no? Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer mi tesis, que hace varios años, yo me empeciné a estudiar vulnerabilidad a la pobreza. En ese momento, vulnerabilidad a la pobreza era un tema que no se había hecho todavía en el Perú. Ahora ya se ha hecho bastante. ¿Por qué no se había hecho nada todavía de vulnerabilidad en la pobreza en el Perú? Porque no había un método estándar para hacerlo y nadie lo había medido oficialmente para el Perú. Ahora ya aparece en la ENAO, hay una variable calculada sobre vulnerabilidad, pero en ese momento no. ¿Por qué no había? Porque para definir vulnerabilidad había que definir una línea de vulnerabilidad. Al igual que hay una línea de pobreza, igual había que definir una línea de vulnerabilidad a la pobreza. Y no había. Y para que esa línea de vulnerabilidad sea aceptada en la academia, tiene que estar estandarizada, tiene que estar validada, tiene que, tiene que ser robusta, un montón de condiciones. Y eso todavía no se había hecho para el Perú. Y yo quería hacerlo. El problema es que como no tenía información para el Perú, se me hizo muy difícil. ¿Por qué lo quería hacer? Porque quería hacer algo súper novedoso, quería ganar premios, quería que mi tesis salga sobresaliente y todo, ¿no? Como todos somos ambiciosos finalmente. Pero ese fue mi error, empezar por lo grande y difícil y en el proceso no pude avanzar. Entonces perdí mucho tiempo en eso, hasta que llegando a mitad del semestre de tesis, no podía avanzar, me estanqué. En esa época no habían cursos de Stata ni de ningún programa estadístico, así que no podía avanzar porque tenía que aprender Stata, tenía que aprender cómo manejar las encuestas y no sabía. Entonces, por empezar por lo grande, por lo complicado, no pude hacer bien mi tesis. Eventualmente tuve que cambiar mi tesis a algo más simple y encontré un tema simple. Empecé hablando sobre violencia en el hogar. Eh, Mi tesis inicialmente era muy simple, muy sencilla, con un método muy simple. Luego, cuando llegué a tesis 2 lo mejoré, le puse un poquito más de dificultad en el método. Con los comentarios se pudo hacer algo más interesante que llamaba la atención y finalmente salió súper bien, súper bien. ¿Por qué? Porque empecé con lo fácil, un tema sencillo, y mientras iba avanzando lo iba complejizando, ¿no? Entonces, eso me ayudó bastante. Entonces, traten de hacer algo así. Empiecen por lo sencillo, un tema general muy sencillo, y en el camino, mientras lean y averigüen más y conozcan más métodos, pasen por econometría, lleven más cursos, ustedes mismos van a poder eh, hacer más atractivo y darle más robustez a su investigación que inicialmente quizás parecía sencilla. No le tengan miedo a la tesis. Y para eso estamos en este curso, la profesora y yo, para ayudarlos a escoger su tema, guiarlos un poco y eventualmente lo que hagan en este curso, su trabajo final les sirva como insumo en, en tesis uno y tesis 2, ¿no? Otra recomendación, cuando tengan que escoger un asesor de tesis, busquen un asesor de tesis con el cual ustedes puedan hacer un match, no solamente con el profesor en su tema, sino el profesor como persona, porque eso les va a ayudar un montón. Si pueden hablar con un profesor y pueden hablar fluidamente con confianza,
ese es el profesor con el cual tienen que hacer su tesis. No busquen al profesor más destacado eh, o al profesor que haga las cosas complejas, porque en realidad el profesor finalmente solamente es un acompañante. Ustedes son los que van a hacer la investigación. El profesor simplemente los va a acompañar, los va a guiar, y si en ese acompañamiento no hay confianza entre ustedes, no va a salir bien. Entonces, busquen un profesor con el cual puedan hablar tranquilamente y puedan plantear dudas, ¿no? Como un amigo. No traten de buscar un profesor que les complique las cosas, sino que los guíe. Y bueno, sé que recién el siguiente semestre deberían buscar profesoras asesor de tesis, pero vayan pensando este ya. Y chicos, ¿dudas sobre el curso? Ok. Entonces, según el cronograma, hoy día vamos a revisar unos cuantos reportes de la economía peruana que están acá y luego vamos a revisar algunos papers, ¿sí? Entonces, empecemos con esto. Marco macroeconómico multianual 2024-2027. Lo abrimos. Igual lo pueden googlear. Si no se puede descargar, lo googlean y van a encontrar esto. Este es el resumen, pero si buscamos el archivo completo, es un archivo bien largo. Ya está. Tiene 262 páginas, es muy extenso. Este reporte sale todos los años, es desarrollado y publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas y es revisado por el Consejo Fiscal. ¿Por qué se le llama multianual? Se llama multianual porque utiliza información de la economía peruana en el último año y en los años anteriores para plantear qué se debería hacer en los siguientes años, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo va la deuda pública en el Perú en este año, en el año 2023 que ya cerró, y en los años anteriores? ¿Y cómo se debería comportar la economía peruana para que la regla fiscal de deuda no se incumpla? ¿Qué dicen los pronósticos sobre el crecimiento económico en los siguientes años? Y eso cómo puede condicionar al presupuesto público, cómo eso puede condicionar a las decisiones de política económica, ¿no? Por eso se llama multianual y se refiere a los siguientes años, este va hasta el 2027. Es útil. Eh, este archivo, que es aprobado por el Consejo Fiscal, con el Consejo de Ministros, perdón, con el Consejo de Ministros, luego va a ser enviado al Consejo Fiscal y el Consejo Fiscal luego va a dar una opinión y va a decir, todo lo que ha planteado el Ministerio de Economía y Finanzas tiene sentido o no tiene sentido. Acá vamos a buscar. Acá está. Ujú. Miren acá. Acá dice, marco macroeconómico multianual 2023-2026, este es el anterior. Y acá dice informe de actualización de proyecciones macroeconómicas 2023-2026. Para este marco del 2024-2027 todavía no hay el informe de actualización. ¿Qué sucede? El MEF publica su marco con sus cuadros y el Excel, todo público. Luego el Consejo Fiscal, que está conformado por varios economistas, vamos a ver acá, está conformado por
Carlos Oliva, por Romualdo Mendoza, por Alonso Segura, por José Valderrama, por Carolina Trivelli. Este es el consejo actual. En los años anteriores también estaba Eduardo Morón, el profesor Gabriel Rodríguez, Patricia Tovar, Javier Escobal, Claudia Cooper, Richard Webb, Alberto Pasco Font. El Consejo Fiscal no tiene muchos años, por eso son pocos los que están acá. Ellos leen todo el marco macroeconómico multianual, revisan el Excel, revisan las proyecciones y dicen, estas proyecciones que ha dado el MEF están mal hechas o están bien hechas. Estas recomendaciones para los siguientes años que ha dado el MEF tienen sentido o no tienen sentido. Entonces dan una apreciación del marco macroeconómico. Por eso, acá aparece un informe de actualizaciones. En ese informe van a corregir o van a reafirmarse en la publicación inicial, ¿no? Pues pueden decir, ok, el Consejo Fiscal nos ha criticado, entonces corregimos las proyecciones. O también pueden decir, el Consejo Fiscal nos ha criticado, pero eh, no tiene sentido esa crítica, nos quedamos con la proyección anterior. Entonces, ese es el rol que cumple el Consejo Fiscal en ese marco macroeconómico. El Consejo Fiscal es un organismo que solamente da opiniones, no es un organismo que toma decisiones. A ver, vamos a leer por acá. ¿Qué dice? La misión es fortalecer la transparencia e institucionalidad de las finanzas públicas. Es una comisión autónoma y técnica del sector público que fortalece la transparencia e institucionalidad de las finanzas públicas a través del análisis y seguimiento de políticas fiscales y su consistencia con el ciclo económico y la sostenibilidad fiscal. Entonces, cuando habla de consistencia fiscal, habla de que las reglas fiscales se deben cumplir, ¿no? La regla de deuda pública, que creo que ahorita está en 30%, la regla fiscal ¿qué regla fiscal es más ahí? La regla fiscal de déficit, que creo que está en 2%, 2,5%. Entonces, hay que cumplir las reglas para que haya sostenibilidad fiscal. Este consejo, como les decía, eh, solamente sirve para dar opiniones, ¿no? Por ejemplo, hace unos meses, el Consejo Fiscal se peleó con el Ministerio de Economía por esta... ¿Se acuerdan que Alex Contreras, el ministro de Economía anterior, pidió adelanto de utilidades de, de, del Banco de la Nación, ¿no? Y eso lo hizo para que el déficit fiscal no sea grande, ¿no? No se incumple la regla fiscal del déficit. Entonces, lo que hizo fue aumentar los ingresos del sector público, pidiendo utilidades anticipadas del Banco de la Nación. Muchos economistas dijeron que eso era simplemente un maquillaje de las finanzas públicas y que no reflejaba en realidad la situación de la economía peruana. Y ahí salió el Consejo Fiscal y también opinó lo mismo, ¿no? Y dijo que era un- una decisión de política incorrecta. Y luego Alex Contreras se reafirmaba en que estaba bien hacer ese adelanto de utilidades. El Consejo Fiscal decía que no, y bueno, se pelearon por ahí, ¿no? Sin embargo, el Consejo Fiscal no puede hacer nada, solamente puede dar opinión. Y es un organismo, un conjunto de profesionales que funciona muy bien, eh, pero que recién que empezó a funcionar hace pocos años. La idea de ese Consejo Fiscal es que un conjunto de economistas y profesionales independientes pueda revisar lo que hace el Ministerio de Economía y todos los organismos que tienen que ver con la economía peruana. Vamos a ver acá.
Si no mal recuerdo, recién funciona desde el 2014. El 2014 recién funciona el Consejo Fiscal. Ok, entonces en ese marco ustedes van a encontrar un análisis detallado sobre la economía peruana, hacen una revisión del panorama internacional, el panorama local, el balance macroeconómico, analiza todas las finanzas públicas y luego plantea si hay riesgos macrofiscales, ¿no? Con toda esta información, ¿hay algún riesgo que se incumple las reglas fiscales? Y acá está todo explicado. Y acá tenemos el resumen. Acá podemos ver algunas, es el resumen del 2023. Podemos ver algunas cosas interesantes. Vamos a buscar por acá. Mm, Esto ya está un poco desfasado, ¿no? Porque es de agosto, pero de todos modos nos va a servir ver algunas. Acá, por ejemplo, inflación, ¿no? Esta inflación está hasta agosto del 2023. Ya para inicios de este año sabemos que la inflación ya está prácticamente dentro del rango de meta inflación. Acá todavía estaba en 5,6%. Ahora ya estamos en cuánto. Banco PCR. Ahora estamos en 3,29. La inflación a febrero es 3,29. Y el rango meta va de 1 a 3 por ciento, ¿no? Estamos prácticamente un poquito fuera, pero ya acercándonos a la meta. ¿Qué cosa podemos ver acá? Por ejemplo, acá. El rango meta acá tiene un quiebre, ¿no? En el 2007, el rango meta, antes del 2007, el rango meta era mayor al que tenemos ahora, ¿no? Lamentablemente, en los últimos años hemos estado fuera, bueno, últimos años, ¿no? Hemos estado fuera de rango meta, pero ya estamos regresando. Acá tenemos un gráfico sobre el PBI en variación porcentual. En este periodo de acá crecíamos a una tasa de promedio de 6%. Hoy en día estamos creciendo a 2%, 1,5%. Con las características del Perú, que es una economía de ingresos medios, deberíamos crecer a 6%, 5%. Países de ingresos altos, como Estados Unidos, Alemania, Japón, con su estructura, deberían crecer a tasas de 1%, 2%, 3%. Países muy pobres deberían crecer a tasas más altas. Eso lo van a ver o lo han visto en teoría del crecimiento, ¿no? Mientras el país es más pobre, tiene más espacio para crecer, por eso crece mucho. Mientras el país es más grande, más desarrollado, su espacio para crecer es más pequeño y crece a tasas más pequeñas, ¿no? Estados Unidos crece a tasas de 1%, 2%. Pero el Perú debería crecer a esto, ¿no? El PIB potencial debería darnos para crecer a 5 o 6%, pero estamos creciendo solamente a 2%. ¿Por qué? Según este reporte, ese crecimiento ese crecimiento por debajo de lo que deberíamos crecer, se debía a, primero, por acá estaban las conclusiones que nos decía por qué, acá está, por presiones inflacionarias, también por conflictos sociales, inestabilidad política, también por el fenómeno del niño, eh, que bueno, que ahora ya ese efecto se está diluyendo porque la probabilidad de fenómeno del niño ya ha caído bastante.
También por las presiones inflacionarias y altos costos de financiamiento, que básicamente era por encarecimiento de la tasa de interés internacional y por la inflación internacional. Pero al parecer este año esto ya no va a haber, fenómeno del Niño ya no va a haber, o muy tenue va a ser. Las presiones inflacionarias del exterior también están retrocediendo y la inflación ya está regresando a sus niveles normales. Los conflictos sociales todavía tenemos bastantes, pero sin estos dos riesgos parece que vamos a crecer más. Inclusive en el último reporte de inflación, Velarde dijo que si bien es cierto la proyección de crecimiento es 2 puntos tantos por ciento, hay un sesgo a la alta. Probablemente crezcamos más que eso. Entonces, a eso se dedica el marco macroeconómico multianual. Hace una revisión de indicadores del pasado, ¿no? Por ejemplo, acá está indicadores del pasado, tanto del sector externo, el sector interno, eh, revisa las finanzas y el comportamiento de la economía de países con los cuales estamos muy ligados, por ejemplo, acá con Estados Unidos, Europa, Inglaterra. Acá nos está mostrando la tasa de política monetaria, ¿no? Que es la tasa de interés de referencia en el Perú. Todos los países han subido sus tasas de interés en los últimos años, pero ya están empezando a bajarlas, ¿no? Todos los países están empezando a bajar su tasa de interés porque la inflación ha ido regresando. Igual en el Perú. En el Perú estábamos con una tasa de interés bien alta, ahora estamos en 6,25, ¿no? Llegamos creo que a 7 punto tantos, pero estamos en 6,25. La idea es que esa tasa de interés caiga bastante, ¿no? Y en el Perú en algún momento tuvimos tasas de interés de referencia bien bajitas. Por acá debe estar. Vamos a buscar. Está la tasa de interés de referencia. Vamos a buscar la tasa de interés de referencia SR. ¿No? Por ejemplo, llegamos en el 2009 a tener una tasa de interés de referencia de 1,25, ¿no? Sacar crédito en esa época era muy accesible. En el 2017 llegamos a 4,25. En el 2021-22 pasamos al 7%. Y ahora estamos en 6,25, ¿no? Pues la idea es, luego, si la inflación baja, la tasa de interés tiene espacio para ser reducida por el BCR. Pues para hacer todo este análisis, se estudian diferentes indicadores, ¿no? Por ejemplo, acá está el eh, PMI, que es el índice de precios, el índice de gestores de compras, que es como un índice de precios al mayoreo. Acá está la inflación global. Acá hemos visto que la tasa de interés de política. Acá tenemos la cotización del cobre, del oro, del petróleo. Todo eso nos afecta. Los términos de intercambio. ¿Qué eran términos de intercambio? Es la relación entre precios de exportación y precios de importación. ¿Por qué es importante eso? Porque nos dice cuán caro vendemos en comparación de lo que compramos del sector externo. Lo ideal sería que los términos de intercambio crezcan. Si los términos de intercambio crecen, es porque estamos vendiendo más caro al exterior y estamos comprando más barato el exterior, ¿no? En otras palabras, vendemos caro el cobre, por ejemplo,
y compramos barato computadoras, automóviles. Lo ideal para una economía como la nuestra sería que los términos de intercambio crezcan porque los metales aumentan de precio y los productos de importación como computadoras, laptops, tablets, automóviles bajen su precio, ¿no? Entonces, eso también tiene que ser observado siempre para saber hacia dónde va la economía. Ya tenemos proyecciones, PBI separado por sectores y acá nos ponen algunas variables que se suelen llamar variables adelantadas. ¿Por qué son variables adelantadas? Porque cómo se comporta esa variable puede darnos información de cómo va a ir el PBI en el futuro. Por ejemplo, si la producción de electricidad aumenta, posiblemente sea porque haya más producción en fábricas y por tanto eso eventualmente va a inundar a la economía de nuevos productos. Si la producción de electricidad cae, se está produciendo menos, eventualmente puede haber escasez de productos. Entonces, esto es una variable adelantada. Nos dice más o menos cómo va a ir en los siguientes meses la economía. Lo mismo sucede con los electrodomésticos o productos electrónicos. ¿Por qué? Porque los productos electrónicos se utilizan, son productos de largo plazo, ¿no? Yo los compro para utilizarlos en el futuro. Si compro una laptop es porque me va a servir para el futuro. No es como el alimento, ¿no? El alimento se come en ese momento, se consume en ese momento, no es de uso continuo en el futuro. Lo mismo sucede, acá no está, pero el cemento, ¿no? El cemento también, cuando se empieza a producir mucho cemento, eso quiere decir que en los siguientes meses o en los siguientes trimestres, el sector construcción va a repuntar. Si el cemento se empieza a producir muy poco, en los siguientes meses le va a ir mal a la economía peruana, ¿no? Igual también con los pollos. Eh, la, la compra de pollos bebés, los pollitos chiquitos, también es un indicador adelantado. Si se está importando muchos pollos bebés, eso quiere decir que va a haber mucha oferta de pollo en los siguientes meses. Si se importa y se compra muy poquitos pollos bebés, entonces va a haber escasez y el precio del pollo va a aumentar en los siguientes meses, ¿no? Hay que tener en cuenta todo eso para tener una perspectiva de la economía en el futuro. Acá también nos explica lo que está haciendo o lo que estaba haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas a fines del año anterior para impulsar la recuperación de la economía peruana, ¿no? Por ejemplo, con Puncho Perú fue un programa eh, que se anunció con bombos y platillos en su momento, pero que en realidad no tuvo mucho impacto. Para ese momento ya tenía 55% de ejecución e implicaba diferentes medidas como la reactivación de la economía familiar, la reactivación regional, la reactivación sectorial, la reactivación de la MIPE y a la vez la atención de los fenómenos del niño, tanto en prevención, protección y resiliencia y recuperación de la capacidad productiva. Para todo eso, uno de los proyectos más importantes fue Impulsa Mi Perú, que lamentablemente está demorando mucho. Recién creo que se están dando los primeros créditos de Impulsa Perú, de Impulsa Mi Perú, que es como créditos baratos a las empresas medianas y pequeñas, eh, pero ha demorado mucho en ser aprobado, luego en ser subastada la cantidad de dinero a los bancos y luego eh, que los bancos evalúen a las empresas y que se le dé el crédito a las empresas. Ha demorado mucho. La idea de esto era como un Reactiva Perú, ¿no? ¿Se acuerdan que en pandemia se hizo Reactiva Perú, donde se dio créditos súper baratos de las empresas, inclusive con tasas de intereses muy bajas y con muchos meses de gracia y con pagos con cuotas muy, pero muy extendidas? Algo parecido iba a ser este Impulso Perú.
Se está haciendo ahorita, pero no hay un impacto que todavía se vea sobre esto, ¿no? ¿Qué más? También esto de Compunche Perú implica algunas medidas adicionales como esto, creación de Juntos Urbano. Juntos, que es el programa de transferencias condicionadas más grande, uno de los programas más grandes del Perú, solamente se hacía o se impartía en la zona rural. Se está intentando ampliar la zona urbana, pero parece que no va a tener mucho éxito tampoco. Juntos da a los hogares 100 soles mensuales o 200 soles bimensuales, eh, con la condición de que las familias manden a sus hijos al colegio, no los hagan faltar al colegio, y además que lleven a sus niños a controles de crecimiento, o a los hospitales o centros de salud. Con esa condición les dan la plata a los hogares. Y ahora lo quieren hacer también al sector urbano. ¿Qué más? También varios programas sociales como el vaso de leche y las ollas comunes, que normalmente son administradas por los municipios, empezaron a ser administradas y coordinadas con el MIDIS por algunos meses y se amplió la cobertura. También se hizo el empadronamiento de ollas comunes para que el dinero pueda llegar verdaderamente a los que necesitan. También se intentó masificar el gas natural, todavía está muy lejos de realizarse, pero está la intención. Y eh, otros intentos como ampliar el empleo temporal, el subsidio al empleo formal, créditos educativos y apoyo a pequeños productores. Todo esto es todavía muy etéreo y no se ha aplicado del todo, pero bueno, está ahí. ¿Qué más? Estos son los proyectos mineros que se proyectan que van a ser desarrollados hacia el 2024. Lo que sucede con los proyectos mineros es que tienen un rezago en el tiempo muy amplio. Una vez que una empresa decide invertir, demora mucho tiempo a que llegue el dinero para hacer la planta o el campamento de exploración o de extracción. Esa, ese proceso de construir la planta o construir el campamento demora años y después de varios años recién empieza la extracción del mineral. Entonces, la minería, si bien es cierto, es la inversión más importante para el Perú, tiene mucho rezago para que empiece a tener efectos en la economía. No sé, hoy día decidimos, hoy día una empresa decide invertir en una mina X y recién la producción va a empezar acá de 5, 6, 7 años. Entonces, eso también ha sido un problema en los últimos 2 años, que no habían nuevos proyectos que se estaban desarrollando, sino eran proyectos que ya estaban terminando o eran proyectos que ya estaban extrayendo la última parte de su, de, de su proyecto, ¿no? Eso parece que se va a empezar a revertir en 2025 con estos nuevos proyectos, ¿no? ¿Por qué les mostramos esto? Porque básicamente esto del marco macroeconómico multianual posee los datos que deberíamos conocer por cultura general todos los economistas, ¿no? Esto de cómo va la economía peruana, cómo va los principales socios eh, de la economía peruana, cómo van los indicadores adelantados, cuáles son los riesgos internos y los riesgos externos. Todo eso es información que deberíamos conocer por cultura general y esa información eventualmente puede llevarnos a nuestro tema de investigación. ¿Tienen preguntas sobre esto, chicos?
Ok, sigamos. Otra fuente de información importante y que también tiene que ver con cultura general de los economistas es el reporte de inflación, que sale cada trimestre, ¿no? El último reporte salió en marzo, hace una semana el presidente del Banco Central presentó el reporte. Este reporte tiene 136 páginas y de seguro la primera vez que lo lean va a ser muy tedioso y muy aburrido y muy cansado y probablemente se duerman mientras están leyendo. Es normal. Yo también me dormía cuando leía esto. Pero cuando van a estar leyendo una y otra vez el siguiente reporte y el siguiente reporte, se van a dar cuenta que no tienen que leerlo todo, sino que tienen que fijarse en las partes más importantes, porque el texto es muy parecido siempre. Siempre utilizan la misma estructura, siempre utilizan las frases. Estoy segurísimo que este prólogo de este reporte es muy parecido al prólogo del reporte anterior, solamente que han cambiado las partes importantes, ¿no? Han cambiado, por ejemplo, los datos, han cambiado, no sé, en uno decía que teníamos buenas proyecciones, en el otro que teníamos malas proyecciones. En uno decían que se espera que la tasa de interés no baje, en el siguiente que sí, que se mantenga la tasa de interés. En realidad la estructura es muy parecida, solamente eh, tienen que, una vez que se acostumbran a leerla, se les va a hacer muy fácil revisarla en el siguiente reporte. Pues no vamos a revisar todo este reporte, pero en el Banco Central, felizmente, ellos, vamos a poner acá, reporte de inflación BCR. Felizmente ellos no solamente suben el reporte completo, sino también suben la síntesis de reporte, que ya tiene menos páginas, tiene solo 6 páginas. También suben unos slides, que son estos, 36 slides, y también suben el video donde el presidente del Banco Central se pone a exponer todas estos slides, se pone a presentar estos slides, empieza a comentar todos los indicadores que se muestran acá, finalmente da sus conclusiones y luego los periodistas de todos los medios de comunicación hacen preguntas. Va a demorar en cargar porque está en MP4, pero lo pueden ver. Y también están los recuadros que suben si alguno quiere revisar los datos. Pueden descargar los recuadros que se utilizan en ese reporte. ¿Por qué es importante ese reporte de inflación? ¿Y por qué deberíamos leerlo? Vamos a cerrar esto. 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 Deberíamos leerlo porque primero hace un análisis importante de la economía peruana. También el marco macroeconómico hace un análisis de la economía peruana, pero el marco, como se dan cuenta, sale solamente 2 veces al año. Entonces puede estar un poco desactualizado cuando lo lean. Mientras que el reporte de inflación sale trimestralmente, así que sale con más frecuencia y pueden estar más atentos a la coyuntura. También se eh, presentan las proyecciones y las proyecciones se van actualizando, ¿no? Por ejemplo, a fines del año anterior, si no mal recuerdo, el BCR proyectaba un crecimiento de 1 punto tantos por ciento. Ahora, en marzo, ha subido la proyección a 2 puntos tantos por ciento. Probablemente el siguiente reporte van a ajustar esa proyección de crecimiento del PIB. Este cuadrito que aparece siempre en la carátula, a mí me gusta un montón porque sistematiza cómo las variables macroeconómicas se relacionan entre ellas, ¿no? Por ejemplo, acá dice, la tasa de interés de referencia y los instrumentos de gestión de liquidez, por ejemplo, no sé, la tasa de encaje, la tasa de interés, la tasa de encaje y otros instrumentos parecidos afectan a la tasa de interés bancaria.
también afectan al tipo de cambio y también afectan a la liquidez y crédito. El sector externo, porque el sector externo tiene capital, puede afectar al tipo de cambio. El sector externo también afecta a, a la actividad económica, ¿no? No sé, con exportaciones e importaciones. La actividad económica, que es el PBI, es parte de la brecha del PBI. La brecha de PBI es la diferencia entre el PBI observado y el PBI potencial. Todos estos afectan a la actividad económica. Las finanzas públicas tienen un rol para estabilizar o influir en la actividad económica. La actividad económica afecta a la inflación afecta a las expectativas de inflación y las expectativas de inflación afectan a la inflación. Acá hay una bicausalidad, una doble causalidad. Las decisiones de política también afectan a las expectativas y por afuera están los choques financieros, los choques de demanda y los choques de oferta. Este grafiquito se utiliza mucho, eh, se cita mucho, nos ayuda a tener sistematizado cómo las variables afectan a la economía. Este reporte hace un análisis del sector externo, luego de la balanza de pagos, luego de la actividad económica, finanzas públicas, política monetaria y condiciones financieras, y finalmente habla sobre la inflación y el balance de riesgo de inflación. Vamos a ir a la página 128. Y quizás el gráfico más importante debe estar acá. Proyección de inflación 2024-2025, ¿no? Este reporte, hasta acá, es la inflación observada, ¿no? Hace un rato hemos visto que estaba por encima del 3%, un poquito más del 3%. Se proyecta que luego regrese al rango meta, aunque igual hay alguna probabilidad, aunque pequeña, pero hay una probabilidad de que esté por encima del rango meta y también hay alguna probabilidad de que esté por debajo del rango meta, ¿no? Pero lo más probable es que se ajuste más o menos al 2%. Esa tonalidad del azul habla de la probabilidad de la inflación. Este es el gráfico más importante. Todo lo de atrás es insumo para hacer esta proyección. Eh, ¿Cómo se calculan estas variables? Es una buena pregunta. En realidad, en realidad, eh, tener exactamente las ecuaciones y el código de cómo hacen las proyecciones el BCR es difícil. Uno debería trabajar en el mismo BCR y en las mismas áreas de proyecciones, el área de modelos macroeconómicos o el área de indicadores macroeconómicos, para saber exactamente cuál es el modelo de proyecciones que utiliza el Banco Central. Las consultoras como Apoyo, Macroconsul, Ernst Young, todas las consultoras y bancos que hacen investigación en economía, lo que hacen es tratan de pensar cómo hace el Banco Central sus proyecciones y simulan esas proyecciones. Pero el código exacto no lo conocemos nosotros, solamente lo conocen los que trabajan ahí. Sin embargo, Diego Winkelried, que es profesor de la Pacífico y que también trabajó en el Banco Central algunos años, acá más o menos nos explica cuáles son las ecuaciones que utilizan. Cuando nosotros hemos estudiado macroeconomía, seguro nos han hablado de, no sé, de las expectativas racionales, expectativas adaptativas. Nos han hablado de que la tasa de interés eh, nominal es la tasa de interés real con más inflación, la regla de Taylor, todo eso se tiene que calcular para el Perú, ¿no? Por ejemplo, acá está la curva de Phillips. La curva de Phillips eh,
que es una relación entre la inflación y, si no mal recuerdo, el producto, el PBI. Tiene varias versiones, ¿no? Hay una versión donde se utiliza inflación con empleo. Hay otra versión que utiliza inflación y PBI. Hay otra versión que utiliza inflación con brecha de producto. Hay algunas versiones que utilizan solamente un rezago. Hay otras que dos, tres, otros que no utilizan rezagos. No, hay varias versiones. La pregunta es, ¿qué versión utiliza el Banco Central para hacer sus proyecciones? ¿Una versión simple, una versión compleja? Acá lo que nos está diciendo Diego, el profesor de la Pacífico, es que es esta la que utilizan usualmente, ¿no? Donde la inflación depende de la inflación meta, depende de la inflación del periodo anterior, depende de la expectativa de inflación, depende, esta debería ser la brecha de producto, y eh, de los choques eh, independientes, ¿no? Y también depende de estos parámetros, que es la importancia que se le da a la inflación y, pero la importancia que se le da a la inflación, el B sub pi, y esta es la importancia que se le da al, al, eh, a la brecha de producto. ¿Qué son esas importancias? Eh, Tiene que ver con la pérdida de bienestar que genera la inflación y la pérdida de bienestar que genera la brecha de producto. Es decir, ¿qué da más insatisfacción a las personas? ¿Que haya un aumento rápido de precios o que haya menos producción? ¿No? Las dos cosas afectan a la economía, afectan a las personas. Afecta que aumenten los precios y también afecta que la producción caiga. ¿Cuál de ellos afecta más a la economía peruana? Esos pesos que acá aparecen como B se refieren a eso. Y también nos va a plantear otras ecuaciones que son necesarias para calcular la inflación futura, ¿no? Las proyecciones de inflación. También se necesita calcular la brecha de producto, cómo se calcula, todo eso está acá. Pero, como les recalco, es solamente una aproximación de cómo usualmente él ha visto que se calcula. Pero esas especificaciones pueden ir variando dependiendo de las decisiones dentro del Banco Central. ¿Y para qué sirve todo eso, todo este análisis de la economía peruana y del sector externo y de los indicadores? Básicamente para que todos los primeros jueves de cada mes, el directorio del Banco Central se reúna y decida si es conveniente aplicar alguna política monetaria. Entonces, por ejemplo, el 7 de marzo se reunieron los directores del Banco Central, el directorio del Banco Central, entre ellos, ¿quiénes están ahorita en el directorio del Banco Central? Directorio del Banco Central de Reserva. El presidente del directorio ahorita es Julio Velarde, el vicepresidente Carlos Augusto Oliva, que también está en el Consejo Fiscal, y los demás directores son Germán Alarco, la profesora Roxana Barrantes, Inés Choi, Diego Macera y el profesor José Tabra, ¿no? Entonces ellos se reúnen ese primer jueves de cada mes. Para esa reunión debieron haber leído toda la información que les mandan las áreas del Banco Central y con eso toman decisiones sobre política monetaria, ¿no? Esas decisiones se publican en el reporte de inflación y también en las notas de política monetaria que publica el Banco Central. Por ejemplo, en este último reporte, el Banco Central decidió mantener la tasa de interés de referencia, pero eh, redujo la tasa de encaje. Entonces dijo, mi tasa de interés de referencia la dejo quieta, no la muevo este mes,
pero sí la tasa de encaje la bajo un poco para que los bancos tengan mayor liquidez. Pues para eso sirve todo este reporte. Si les parece muy tedioso leer todo eso, qué aburrido, pueden ver el video donde Velarde explica todo eso y es suficiente con eso. Velarde da eh, toda la información más importante, ¿no? Pregunta, chicos. Como cada trimestre presentamos los resultados Acá está, ¿no? Es provisionales. desde el reporte anterior. Son El por dos reporte trimestres de marzo y no presentamos carga, mensuales pero este es el 24 reporte de 25. de diciembre, ¿no? Como se dan cuenta, sí dura un montón, dura una hora, pero gran parte del video es en realidad preguntas de los periodistas, ¿no? Uno de los países desarrollados ha comenzado a bajar su tasa. Así que sería recomendable que escuchen un poco, sobre todo los que se van a macroeconomía, ¿no? Ok, ahora ya hemos visto algo de macro, vayamos a la micro. En el micro, la fuente de información más importante es el INEI. Entonces, el INEI publica varios reportes. Uno de ellos es este reporte de pobreza. Reporte de pobreza es este. Todos los años, más o menos en marzo, abril, publica este reporte de pobreza monetaria. Creo que para el 2023 todavía no salió. Y tiene información desde el 2011. En este reporte nos van a explicar toda la metodología que se utiliza para determinar la condición de pobreza de los hogares. Recordemos que la condición de pobreza en el Perú se realiza por hogares, no por personas. Además, la pobreza se determina a nivel de gastos, no a nivel de ingresos, porque los ingresos son muy variables, los gastos son más estables y además los ingresos eh, no son un buen reflejo de bienestar. Por ejemplo, si yo el siguiente mes me quedo desempleado, no quiere decir que me convierto en pobre. Posiblemente voy a tener algo de ahorros, posiblemente puedo sacar un crédito, posiblemente tengo una casa donde vivir, tengo alimentos que he comprado con anticipación, ¿no? No es que quedarme con ingreso cero me convierte en pobre inmediatamente. Entonces el ingreso, además de ser muy variable, no es un buen reflejo del bienestar. Un mejor reflejo de bienestar es el gasto. Entonces en el Perú, la pobreza se determina a nivel de hogares y por el gasto. Y acá nos va a explicar eso, ¿no? ¿Qué más? Bueno, eh, también se tiene que determinar una línea de pobreza, ¿no? Un monto en soles que determine que los que tienen menor gasto a ese punto de corte, a esa línea, son pobres, los que están por encima de esa línea no son pobres, ¿no? ¿Cómo se selecciona esa línea? También nos va a explicar acá, ¿no? Hay una línea de pobreza que se determina según la canasta básica familiar de consumo eh, y demás. Y también hay una línea de pobreza que solamente es alimentaria. Con esa información y con la metodología se combinan los datos de la ENAU, de Encuesta Nacional de Hogares, que más o menos levanta información de 30 y tantos mil hogares. Y con eso eh, se puede calcular el porcentaje de personas pobres en el Perú. Acá está la evolución de gasto e ingresos, la incidencia de pobreza monetaria, incidencia de pobreza monetaria extrema y incidencia de pobreza monetaria no extrema, ¿no? En esa sección 5, una vez que identifican a los pobres, nos explican
qué características comunes tienen los pobres, ¿no? Viven la mayoría en algún departamento en particular, la mayoría vive en el sector urbano o rural, qué edad en promedio tienen, eh, el sexo tiene que ver, está asociado con la pobreza, hay más mujeres pobres o más hombres pobres. Los quechohablantes quizás son más pobres que los que no, los que hablan español. Entonces, todo eso está en esa sección 5. A la vez, el INEI también publica otras estadísticas. ¿Por qué? Resulta que la pobreza monetaria ha sido muy criticada siempre porque dicen que la pobreza monetaria no es un buen reflejo del bienestar de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente miden el dinero y el bienestar no solamente está asociado al dinero. El dinero es parte, eh, el dinero nos permite acceder a cosas que nos dan bienestar, pero hay otras cosas que también dan bienestar. Por ejemplo, la seguridad, la tranquilidad de caminar en la calle. Y eso no está totalmente correlacionado con el dinero que tengas. Uno puede tener mucho dinero, pero vivir en un país muy inseguro. A pesar de tener mucho dinero, no puedes solucionar por ti solo ese problema. Hay otros aspectos, por ejemplo, en la India. En la India hay un problema de acceso a agua potable. Toda la India tiene problemas para acceder a agua potable que no te enferme. Hay hogares que tienen mucho dinero, pero no pueden acceder a agua limpia. ¿Por qué? Porque el alcantarillado en esas ciudades o el sistema de agua en esas ciudades es muy precario. Puedes tener mucha plata, pero si los servicios públicos son malos, entonces no accedo a bienestar. ¿Qué más? El bienestar también tiene que ver con tu relación con el entorno, con tu relación con la localidad, con tus gobernantes, con la percepción eh, de seguridad jurídica, con la percepción de representatividad, con un montón de cosas, ¿no? Con expectativas. Entonces, eh, se han creado muchos indicadores para hablar sobre bienestar que superen esa dificultad de la pobreza monetaria. Se han creado el índice de desarrollo humano, se han creado las necesidades básicas insatisfechas, se han creado el índice de, de precariedad, se ha creado el índice de empoderamiento, se ha creado eh, varios índices. Y el INEI también se preocupa por eso, pero lamentablemente el INEI todavía no tiene eh, el cálculo de la mayoría de los indicadores. Por ejemplo, el IDH lo calculaba el PNUD, pero el INEI nunca lo calculó. La vulnerabilidad de la pobreza, que también es un indicador de bienestar, recién lo calcula el INEI desde hace algunos años. Las NBIs también lo calcula el INEI, pero es muy poco conocido. O sea, en este informe de condiciones de vida, lo que trata de hacer el INEI es decir, ok, yo acepto que el bienestar no solamente tiene que ver con dinero, sino también tiene que ver con acceso a la educación, tiene que ver con salud, por acá abajo de esa salud. También el bienestar tiene que ver con otros aspectos, como el acceso a la identidad, como el acceso a programas sociales, como el déficit calórico, como el acceso a servicios básicos, la posibilidad de utilizar combustibles no contaminantes, la posibilidad de tener ingresos y empleo. La inclusión financiera también me puede dar bienestar, así que hay que estudiarlo. Equipamiento del hogar, ¿no? ¿Qué cosas tengo en mi casa? Es un reflejo de mi riqueza y por tanto de mi bienestar, ¿no? Entonces acá está toda esa información.
Entonces, el INEI, en todos sus reportes, siempre nos da información que nos puede servir luego para nuestras investigaciones, ¿sí? Hasta ahí preguntas, chicos. Con eso cerramos la primera parte de esta sesión. La segunda parte tenemos que explorar algunos papers. Pero antes de eso, quería mostrarles algunas tesis interesantes y que les pueden servir a ustedes como referencia. No solamente en el tema, sino también en la estructura. Acá, por ejemplo, hay una tesis muy interesante que es de Cristina Glave, que está haciendo su doctorado en Estados Unidos, creo, que dice, cambios en el empoderamiento de la mujer. El caso de las beneficiarias del programa Juntos en el Perú 2014. ¿Qué estudia acá Cristina? Cristina se pregunta si el programa Juntos tiene impactos en el empoderamiento de la mujer. Su variable X es ser beneficiario de Juntos y su variable Y es empoderamiento de la mujer. ¿Ya? Es un tema muy interesante, ¿no? Y no es tan complejo, ¿no? Simplemente decir qué impacto tiene un programa en una variable. Esa tesis eh, siempre la muestro porque su estructura es bien sencilla, eh, y que la hace, y esa sencillez en su estructura hace que sea fácil de leer y entender. Por ejemplo, acá tiene revisión de literatura. Lo que hace ella es primero define ese empoderamiento de la mujer. Yo hubiera aumentado acá, antes el 2.1 hubiera aumentado una descripción de qué es Juntos. Porque Juntos, si bien es cierto, sabemos que es el programa de transferencias condicionadas, tiene varias aristas, no solamente se da a un conjunto de hogares, no se da a todos, se empezó a dar en algunos departamentos inicialmente y no en todos, el dinero se da a veces mensualmente, en algunos lugares bimensualmente. Yo hubiera empezado describiendo qué es Juntos, cuál es su objetivo, y luego hubiera definido empoderamiento, y luego de definir empoderamiento, relaciona las variables. En el modelo teórico, relaciona las variables. ¿Cómo las relaciona? Con este modelo teórico sobre asignación de recursos. Lo que explica en ese modelo Cristina es lo siguiente. Dice, los hogares no son unidades de decisiones indivisibles, sino dentro de los hogares las decisiones se toman en negociaciones, en conflicto. Para decidir algo en el hogar tiene que haber una negociación, una discusión, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Una discusión, una negociación, y esa negociación termina en una decisión. ¿Quiénes negocian dentro del hogar? Usualmente el hombre, la mujer o la pareja, ¿no? Y resulta que el poder de negociación dentro del hogar no es simétrico. Una de las partes usualmente tiene más poder de negociación y por eso es más probable que las decisiones se tomen las decisiones estén sesgadas a esa persona que tiene más poder. ¿Qué determina ese poder de negociación? Muchas cosas. Puede ser determinado, por ejemplo, por el machismo, por reglas sociales, por edad, quizás uno de ellos es mucho mayor. También puede ser determinado por el poder de ingresos. Si uno de ellos tiene más ingresos, posiblemente sea el que tenga mayor poder de negociación dentro del hogar. Pues lo que dice Cristina es, ese poder de negociación, que en parte es determinado por los ingresos de cada una de las personas, puede ser afectado por Juntos. ¿Por qué? Juntos solamente da el dinero a las mujeres, a las madres. No se le da el dinero a los hombres. ¿Por qué? Hay mucha literatura internacional que dice que cuando el dinero de un programa social se le da a los hombres,
los hombres lo gastan en ciertos tipos de productos que usualmente no benefician al hogar, ¿no? Por ejemplo, se compra un televisor, se compra, no sé, eh, gasta en entretenimiento, gasta, no sé, en una computadora, en unas zapatillas, en ropa, pero no gasta en lo que ayuda al hogar, ¿no? No gasta en salud, no gasta en educación. Las mujeres sí gastan en esas cosas, en educación, en salud, en cuidado del niño. Entonces, hay un sesgo por género que dice que darle dinero a los hombres no es tan eficiente, sino que es mejor darle dinero a las mujeres. Si el programa Juntos solamente da el dinero a las mujeres, entonces estás aumentando el ingreso de las mujeres y por tanto estás aumentando el poder de negociación de las mujeres dentro del hogar. Entonces, ahí entra el tema del empoderamiento, ¿no? El empoderamiento de la mujer se acrecenta gracias a que está juntos dándole el dinero. Y esa noción que se puede explicar en palabras, Cristina lo pone en un modelo teórico, ¿no? Ese modelo teórico se puede pasar a ecuaciones y acá está el modelo empírico, ¿no? El modelo empírico simplemente es agarrar el modelo teórico que se explica en palabras, en teoría, en experiencias, en, en otras teorías pasadas, en discusión. Todo eso se pasa a ecuaciones, ¿no? Entonces yo puedo plantear, no sé, una ecuación donde el empoderamiento dependa de tales cosas, donde, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Acá te dice, la utilidad del hombre depende de tales cosas. La utilidad de la mujer depende de tales cosas. Acá me dice, ¿qué gana la persona viviendo en pareja? Tanto el hombre como la mujer. Pues todo eso que les expliqué en palabritas, acá Cristina lo plantea en ecuaciones. No le tengan miedo a esas ecuaciones, son más simples de lo que ustedes creen. Y luego plantea la parte del modelo ya econométrico, ¿no? Entonces, ese modelo, ¿cómo se podría testear con datos? Ella acá plantea un modelo simple, utiliza datos de la ENDES, y con eso llega a la conclusión que sí es cierto, ¿no? Que aumentar, que juntos sí tiene impactos en el empoderamiento. Cómo se mide empoderamiento? También lo va a discutir acá. Empoderamiento se puede medir de muchas formas. Entonces, chequeen esa tesis. A mí al menos me parece una buena tesis, muy sencilla, muy simple, tanto en modelo teórico como en modelo empírico. La econometría es simple. Lo que lo hace interesante y lo que hace que esta tesis haya salido sobresaliente es su forma de narrar el tema. Recuerden que su tesis es una narración. Tienen que, no es una estructura fija. Ustedes narran, cuentan una historia cuando hacen su tesis. Y en el momento de narrar, ustedes tienen que poner foco en que su tesis es interesante, es relevante y puede tener cierto impacto en la literatura. Otra tesis que a mí me parece interesante. Ya, bueno, antes de pasar eso. Esa tesis a Cristina se le ocurrió de la nada. Cristina era una iluminada para encontrar ese tema de tesis y plantearlo y sacar sobresaliente su tesis. No. Ella lo que hizo simplemente es leer y encontró que esa investigación ya se había hecho algo parecido, pero para periodos anteriores. ¿Cómo así? Yo googleo acá empoderamiento, puntos, grade. Entonces, Grade ya había hecho un estudio que se llamaba, ¿dónde está? Acá está, Impactos del programa Juntos sobre el empoderamiento de la mujer.
que lo hizo Lorena Alcázar. Entonces, ¿la investigación de Cristina fue una investigación de frontera súper nueva? No. Es una investigación que se basa en investigaciones anteriores, en temas que ya existen. Y es así que nacen las tesis. Las tesis no salen de la nada, sino salen inspiradas en algo que han leído. Otro ejemplo de eso. Acá hay otra tesis. eh, que también salió sobresaliente y que es interesante, pero que tampoco es de otro mundo. Se llama así: ¿por qué Lima es la ciudad más grande del Perú? Una mirada desde la teoría económica al crecimiento de Lima y al surgimiento de la concentración económica y demográfica en la capital. Una tesis de Álvaro Calderón. Una tesis muy interesante que no tiene econometría. Es una tesis básicamente de historia económica y tiene algunos tests por ahí, pero nada del otro mundo. Su pregunta es: ¿por qué Lima hoy en día es la ciudad tan grande que puede albergar a la tercera parte del Perú? ¿No? Y analiza la historia. Esta tesis, si bien es cierto, es bastante larga, pero es larga porque es de historia, ¿no? No hay econometría. Eso también se puede hacer. Yo sé que hay muchos de ustedes que no les gusta mucho la econometría. También hay la opción de estas investigaciones de historia económica que pueden hacerse. Si se dan cuenta, esta tesis, desde el título, uno se da cuenta que es interesante, que es un tema relevante y que es un tema que llama la atención. Y de vuelta les pregunto, ¿Álvaro era un iluminado que se le ocurrió esta investigación y, y la planteó? ¿Y fue el primero en plantear esto? No. Resulta que ya existe un texto que se llama Why New York is uh, the biggest. ¿Cómo es? The biggest. Perdón por mi inglés. Acá está. Why is New York America's largest city? ¿Por qué Nueva York es la ciudad más grande de Estados Unidos? También es una investigación de historia económica muy buena, que ya tiene muchos años. Este es el resumen. La investigación es mucho más larga. Entonces, Álvaro, leyendo en sus intereses, encontró esto, y se preguntó: ok, eso podría tener un correlato con la realidad peruana. Lima es una ciudad que ha crecido desenfrenadamente, así que, ¿por qué no planteo la misma pregunta para Perú? Y así nacen las tesis. Si se dan cuenta, solamente en las que hemos visto se cambia el año de investigación. Cristina hizo una investigación para el 2014. Esta investigación de Lorena Alcázar es para años anteriores. Álvaro cambió Nueva York por Lima. Mi tesis, por ejemplo, se basó en una investigación para California. Yo la hice para Perú. Tengo un amigo que su tesis se basa en una investigación de Colombia. Otro amigo hizo su tesis cambiando el periodo de investigación. Él vio una tesis, pero él vio una investigación de nuestro amigo Jaime Saavedra, que era para los años 90. Él lo actualizó para los años 2015, 2000, hasta el 2020, y lo sustentó. Entonces, esa es la forma de encontrar un tema de investigación. Buscando sus intereses van a encontrar algo que ya se hizo para otros lugares o para otros periodos, que probablemente también se debería hacer y sería interesante hacerlo para el entorno peruano y para el entorno actual. Entonces no tengan miedo de buscar esa forma de plantear su tema, ¿sí? No tienen que empezar de blanco, de cero.
Preguntas, chicos. Nos queda 15 minutos, vamos a correr, ¿sí? Les voy a presentar dos papers que probablemente les sirva a alguno de ustedes. Ok, acá está un paper muy bonito que se llama Broken Gears, que sería como la traducción exacta es engranajes rotos. Engranajes rotos, el valor agregado de la educación de profesores en el logro educativo. Ya, este es un paper publicado en ISA por Hugo Ñopo, que enseña en la maestría, y por Carlos Felipe Balcázar, del 2014. Es una investigación muy simple, teóricamente. Metodológicamente es un poco complicada, pero quiero que se queden con la idea que ellos plantean. ¿Ya? Ellos plantean lo siguiente. Acá tengo las diapositivas para que sea más fácil explicarles. El valor agregado de la educación superior en el logro académico de los docentes. Parece medio raro el título, pero les voy a explicar un poquito. Ok, acá está. Esta investigación es para Colombia, no es para Perú. Para el Perú se podría hacer, pero creo que los datos habría que pedirlos al Minedu. Esto es para Colombia. ¿Qué dice nuestros amigos? ¿Qué dice los datos de Colombia? Resulta que en Colombia, para ingresar a una universidad, uno tiene que tomar un examen que se llama Saber 11. No es como en el Perú. En el Perú, uno da un examen a cada universidad, ¿no? Yo quiero postular a Católica, doy un examen para Católica. Quiero ir a la San Marcos, doy un examen para San Marcos. Así no es en Colombia. En Colombia, uno da un examen general y saca un puntaje. Según ese puntaje, uno puede ingresar a cada universidad. Por ejemplo, la Uniandes, que es una de las mejores universidades de Colombia, te dice, si en ese examen sacaste de 800 a 1000, eres aceptado en mi universidad. Si sacaste menos, no puedes ingresar a mi universidad. Otra universidad en Colombia que se llama EAFIT dice, si quieres ingresar a mi universidad, tienes que haber sacado en ese examen de 600 a 1000. Si sacaste menos, no puedes ingresar a mi universidad. Entonces, así es el ingreso a la universidad en Colombia. Uno da un examen general al acabar la secundaria y según ese puntaje tiene posibilidades de matricularse a ciertas universidades según el puntaje que ha sacado. Lo que sucede es lo siguiente, que ese examen se llama Saber 11. Y lo que se dieron cuenta Hugo Ñopo y Carlos Felipe es que eh, los que deciden estudiar educación, acá está teacher, usualmente sacan notas bajas. Acá está la nota del examen. Supongamos que la nota es de 0 a 1000. Acá está en 0 a 1000. Los que sacan altas notas se van a carreras como química, ¿no? Química, física, química, matemáticas. Acá están los que sacan notas altas. Y los que sacan notas bajísimas se van a estudiar educación. Educación. ¿Qué, y eso qué implica? Que son los peores estudiantes, o sea, los peores ingresantes a las universidades estudian educación. Y esos profesores son los que luego enseñan eh, a los niños y a los escolares. En otras palabras, lo que está sucediendo es que los peores están educando a las nuevas generaciones, ¿no? Peores entre comillas, ¿no? Según el puntaje. Los menos capaces en la evaluación de conocimientos terminan siendo los que forman a las futuras generaciones. Eso es un problema. Y es un problema enorme en la mayoría de países de Latinoamérica. Por eso es que esas carreras como educación están muy mal pagadas y socialmente están vistas como carreras no exigentes, ¿no? Como carreras de entre comillas, de medio pelo, donde no están los mejores, ¿no? Entonces, eso, según Hugo Ñopo, lo que va a generar es los engranajes rotos, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser lo siguiente,
que lo van a hacer lo siguiente. Su variable X va a ser la nota del profesor en su examen de ingreso a la universidad. Y la nota Y va a ser el puntaje que sacan los alumnos, lo que sacan sus alumnos en matemática, comunicación y otros áreas del conocimiento. Entonces, lo que quiere relacionar es el puntaje del profesor de conocimientos con el puntaje de sus alumnos, también en conocimientos. Y para eso va a ser una revisión de literatura bastante interesante, donde básicamente plantea en esto, ¿no? La educación que recibe el profesor, los conocimientos del profesor terminan afectando el desempeño de sus alumnos. Los datos que ellos utilizan son los datos de la evaluación de educación superior, que son las notas universitarias, y también las notas de los alumnos, ¿no? Como les digo, en el Perú se podría hacer, eh, solamente que los datos habría que pedirlos. No es muy fácil acceder a esos datos. Hace un análisis de hechos estilizados. Estos se llaman hechos estilizados, solamente mostrar las estadísticas simples. Acá muestra, ¿no? El promedio, el 58% son mujeres en general. En el caso de profesores, el 66% son mujeres. En general, las familias, a ver, acá vamos a ver, family size, el 14,30% en general en Colombia tiene familias grandes. En el caso de profesores, el 22,30% tiene familias grandes. ¿Cuál es la vocación eh, de la población colombiana en general? El 19,70% tiene secundario o menos. En el caso de profesores es 39,70%. Toda esta parte son hechos estilizados. Simplemente caracterizar y dar información sobre la situación de, de las variables que estoy estudiando. Luego, sigue con esta explicación de los datos y finalmente plantea el modelo, ¿no? Esta ecuación hace una estimación de 2 etapas. Luego va a hacer también una estimación de variables instrumentales y nada más, ¿no? Como se dan cuenta, estos papers son cortos. Y a esto está yendo la literatura económica. Cada vez los papers son más cortos y también las tesis son más cortas. Hasta hace unos 10, 15 años, las tesis eran enormes. Tenían 200, 300 páginas. Hoy en día, las tesis cada vez se vuelven más cortas. Mi tesis tiene 32 páginas. Con anexos debe tener 37 páginas. 40 páginas máximo. Eh, pero eso depende bastante del tema que ustedes tengan, ¿no? Si hacen una tesis de historia económica, les va a salir una tesis larga por naturaleza. Si hacen una tesis de macroeconomía, probablemente les salga más corto, inclusive, que el mío. Si hacen una tesis comparativa entre países, probablemente les va a salir más larga de lo habitual. Pero la idea usualmente es que sean cortas. ¿Y por qué queremos que sean cortas? Porque tienen que aprender a sintetizar y a explicar solamente lo relevante. Hay un montón de cosas que no deberían ser explicadas a detalle. Si ustedes revisan tesis antiguas, explicaban todo. Había párrafos que no tenían mucho sentido, párrafos que sobraban, información irrelevante, gráficos y datos que no sirven para contestar la pregunta de investigación. Entonces no es cuestión de rellenar, sino simplemente ponerlo lo necesario. A ver, otro paper que les quería mostrar. Eso es un paper de ejemplo de educación, que quizás a alguien le puede servir por ahí. Otro paper que les quería mostrar es este. Dice, la depresión, vamos a traducirlo. Dice, la depresión materna socava el desarrollo cognitivo infantil, evidencia de la encuesta de niños del milenio. Hay una encuesta en el Perú que se llama Niños del Milenio, que se levanta en el Perú y en otros países. Y esa base de datos es muy interesante porque hace seguimiento de los hogares por muchos años.
Y con esa base de datos se puede ver el efecto de la depresión en las madres sobre el desarrollo cognitivo de los niños. Entonces, acá mi variable X es depresión materna y mi variable Y es desarrollo cognitivo de los niños. ¿Cómo se mide depresión materna? Hay un formulario donde te hacen unas 9, 10 preguntas y según la cantidad de respuestas que des, eh, se determina si tienes indicio de depresión. No es un test psicológico ni es un, ni es un resultado médico, solamente es una aproximación. Y el desarrollo cognitivo se mide según también un test psicológico que se le hace a los niños. Entonces, este paper vamos a buscarlo no está acá. Este paper es sobre salud, no salud mental. Creo que no está disponible todo el documento. Acá está. Como les comenté, este paper utiliza niños del milenio. Niños del Milenio es una base de datos financiada por la Universidad de Oxford que se levanta en varios países, entre ellos Perú, pero también está países como, vamos a buscar acá los países. Me olvido siempre los países. Perú, India. En el Perú, el socio es Grade. Grade es el encargado de hacer las encuestas. En cada uno de los países tienen un socio que se encarga de levantar la información. Inclusive GRAE tiene un taller metodológico que se realiza cada año para personas que estén interesadas en utilizar la base de datos. Entonces, si ustedes quieren utilizar esta base de datos, pueden ir a ese taller. Hay que postular, pero si están interesados, les van a aceptar sí o sí. En ese taller les van a enseñar a manejar esa base de datos, porque es un poquito complicado. Eh, y además, como esta base de datos es poco usada, a la gente de Grade les interesa que sea utilizada. Así que si ustedes van y dicen, quiero utilizar esa base de datos para mi tesis, lo más probable es que ellos les ayuden de alguna forma, eh, porque es un montón de plata que se invierte en esta base de datos y mientras más investigaciones se publiquen con esta base, ellos felices, ¿no? Acá está. Etiopía, India, Perú y Vietnam. Entonces, esta misma investigación se podría hacer para estos 4 países individualmente o se podría hacer un comparativo entre países, ¿no? Si alguno está interesado, podría hacer lo mismo, pero comparativamente para los 4 países. O podría hacer esto, pero no solamente con depresión materna, sino depresión de ambos padres. O puede cambiar desarrollo cognitivo con, no sé, otra variable, con nutrición, con anemia. ¿Cómo afecta la depresión a la desnutrición? Y en sentido, sí, ¿no? Una madre deprimida probablemente descuide la alimentación de sus niños, entonces puede haber un efecto. Pueden cambiarlo con anemia, con asistencia al colegio, ¿no? Quizás una madre deprimida no se ocupa del niño y no lo manda al colegio. O sea, hay un montón de investigaciones que podrían salir de esto. Y la última investigación que les quiero mostrar, no la vamos a ver en detalle, pero al menos quiero que la vean porque es- me pareció muy interesante. Es la perdí. A ver, dame un segundo. Acá está. Se llama Los elefantes blancos.
pueden matar. Eh, Consecuencias no intencionadas de la infraestructura en Perú. ¿Qué conocemos? ¿Qué son elefantes blancos? Elefantes blancos, ustedes deben saber, se refiere a aquellas construcciones enormes que están abandonadas o que no sirven para nada, ¿no? Por ejemplo, no sé, en Cusco, en una provincia, se hizo un estadio para 50.000 espectadores cuando ese pueblo solo tiene 10.000 espectadores, 10.000 habitantes. No tiene sentido, no es un elefante blanco. Un estadio para 50.000 personas cuando solo hay 10.000 personas en esa ciudad. Entonces gastan la plata por gastar. Otro elefante blanco, no sé, hacen un edificio enorme para oficinas de un ministerio y solamente se utiliza la mitad de los pisos. Se hace un puente enorme en una ciudad donde casi no hay automóviles, ¿no? Esos son elefantes blancos. Construcciones exageradamente grandes y costosas que al final no sirven o no se utilizan o no se terminan de construir. Esta investigación trata de ver si esas construcciones tienen impactos en la mortalidad de los niños. ¿Por qué podría haber mortalidad en los niños? Por varias razones. Primero, porque el dinero que se gasta en estos elefantes blancos es dinero que no se gasta en salud ni en educación. Estos elefantes blancos terminan consumiendo recursos que podrían servir para otras cosas. Y esas cosas deberían servir para mejorar la calidad de vida, mejorar la esperanza de vida, mejorar la educación. Entonces, a eso se refiere esta investigación, que es una investigación que acaba de salir, bueno, es del 2019, el working paper, pero el paper recién es de 2024. Así que léanlo porque es muy interesante y puede salir investigaciones de acá. Ok, chicos, ¿tienen preguntas? Ok, chicos, entonces el siguiente sábado no hay clases porque es feriado, Semana Santa, pero en la semana 3 ya tenemos exposiciones, ¿sí? Así que organícense y ya nos vemos ese sábado. Yo me quedo un rato más por si alguien necesita conversar algo y si no, ya nos vemos en 2 semanas. Cuídense. Acá Julio me pregunta si llamé lista. Les comenté al inicio de clase que eh, llamar lista me demoraría mucho tiempo. Mejor solamente saco el reporte de Zoom. A final de semestre le pregunto a Zoom qué correos se han conectado eh, en las sesiones y cuánto tiempo han estado conectados, ¿no? Pues al final del semestre recién saco ese reporte y se lo mando a la profesora porque la profesora en el syllabus puso que deberían estar en 70%, eh, 70% de sesiones. Entonces no voy a llamar lista, sino solamente voy a sacar el reporte.